programa más de Mesa Redonda. Como siempre, agradecemos la hospitalidad que nos dan ustedes al permitirnos entrar a sus hogares y agradeciendo nuevamente al licenciado Rodolfo Fierro Echavarría la gentileza de permitirnos estar en esta hermosa locación del Museo de Paleontología. Le doy la más cordial bienvenida aquí a los compañeros. A mi extrema derecha, el izquierdista, señor Saturnino Díaz. Muy buenas tardes de todo el auditorio de este canal. Y a mi izquierda, el de la derecha, doctor Eduardo Magaña. ¿Cómo le va? Buenas tardes, pues aquí nuevamente, ¿verdad? Con el placer de siempre para pues, hacer algunos comentarios de las situaciones muy actuales que estamos viviendo en Chihuahua, ¿verdad? Y lógicamente a nivel nacional. Es conveniente platicar sobre esos temas. Perfecto. También acaba de arribar en estos momentos David. Faltó Goliat nada más la semana pasada. Sí, andamos ahí. Muchas gracias primero por la invitación. Y la semana pasada asistimos ahí a una convocatoria que hizo el gobernador electo con los síndicos, alcaldes y los diputados. Y con los... Pero si tú no eres nada de eso. Exactamente, es a lo que voy. Ahí nos pudimos colar como representantes del comité directivo municipal. Ajá. Entonces, qué bueno. La verdad que ahorita pues comentaremos que sí nos jaló un poquito pues las orejas y un poquito aterrizar de la austeridad que se tiene que hacer en estos tiempos de tanto agiteo social y político. Qué bueno, me da mucho gusto que la juventud sea tomada en cuenta, Claro, no importa claro, en qué sí. partido, No importa. pero qué bueno, me da mucho gusto, David, que te tomen en cuenta a ti, como tomaron a Obando, Israel. a Israel, que se vayan abriendo las puertas, que no se vayan cerrando o anquilosando ahí los mismos de siempre, ¿no? Qué bueno, te felicito, qué bueno, me da mucho gusto que te hayas... Bien, ¿cómo te fue allá en... No, pues antes que nada también decirles que ¿A dónde fuiste? A ver. estuve en Nuevo Vallarta, Nayarit. Sí, porque uno es Jalisco y otro es Nayarit. Estuve en un congreso internacional de agricultura orgánica. Eso es importante. Fui invitado a dar una conferencia, cosa que me da mucho gusto y me sentí pues, privilegiado, ¿verdad?, de manejar ese tema. Y no te llamaron nada más porque sí, mi doc. Entonces tuvimos la fortuna de platicar con compañeros que están trabajando sobre el tema, sobre la parte orgánica de producción de alimentos, en un hotel muy bonito, ¿verdad? Hay que decirlo, como ¿verdad? está todo en Nuevo Vallarta, ahí todo está bonito. Muy bonito, y pues nos da gusto que haya personas en el país que estén también ocupados y preocupados por sacar adelante el concepto de la alimentación sana, inocua, que tenga que ver con los mercados, ¿verdad? Manejar procesos de producción, integrarlos a los mercados. Y sobre todo, ¿sabe qué? Una cosa muy importante que quizás fue el colofón de ese Congreso Internacional, vinieron gente de Estados Unidos a compartir con nosotros también sus experiencias. Es la certificación y el manejo, lógicamente, de las etiquetas que dice orgánico. Porque también ha habido una serie de elementos que hay que entenderlo, que dicen que son productos orgánicos y no es cierto. Entonces ahorita ya el gobierno mexicano, a través de una organización, está generando ya los procesos para que si usted quiere vender su producto que es orgánico, tiene que pasar por un proceso de certificación. Una norma. Una norma, es la norma, exactamente, la norma, para que pasando esa norma, pues se le dé, lógicamente, su etiqueta, que pueda vender ya su producto con el carácter de orgánico. Como lo es realmente. Como lo es realmente. Eso fue, y en eso se está trabajando las universidades y esa institución de gobierno. No como este otro, ¿cómo se llama? El maíz transgénico. Nada de transgénico. No. Porque yo vi allá a los agricultores manifestándose en contra de todo ese tipo de procesos que se da para hacer transgénicas todos los alimentos. Que pues después iban a tener que pedirle permiso a no sé qué empresa que inició con eso. Monsanto, precisamente, para poder ellos sembrar el maíz. Mire, qué bueno que tocas ese tema, mira. Eso es muy importante porque nosotros ahorita consumimos maíz que no sabemos si son transgénicos o no, que nos vienen de Estados Unidos. Acuérdense, el auditorio sabe perfectamente bien que hemos hablado en otras oportunidades con ellos,
respecto que estamos importando alrededor del 50% del maíz que consume, no solamente nosotros, el ser humano, sino también el maíz que se utiliza en la alimentación de, en este caso de vacas, para ganado y para leche, o sea, para producir alimentos balanceados y concentrados en ese sentido. Entonces no sabemos eso. Yo entiendo perfectamente bien que hay un problema de alimentación, pero no necesariamente el transgénico es lo que nos conviene. Oye, nosotros tenemos nuestros maicitos de la sierra, tenemos nuestros maicitos, nuestro banco de germoplasma, que cuando llega el transgénico luego los cubre y también se vuelve transgénico. Sí, sí, porque al agarrar la abejita, pues no sabe, este sí es transgénico y este no. Agarra del transgénico y lo pone, poliniza al que no está. Ándale, exactamente, sí, efectivamente. Entonces, nuestros maicitos también se pueden convertir en ese transgénico en un proceso. Bueno, pero tenemos una institución que vigila todos los productos que están entrando al país. Supongo que eso debe estar el primero que debe informar la calidad del producto si no es transgénico como está diciendo. No, si está permitido la importación de transgénicos. Tienen que verificarlo para que pueda pasar a un país. No hay prohibición para Fíjate, que lleguen aquí. Tiene que ver con política agrícola esto. Ahorita les quiero decir esto. Ante la incapacidad de crear un sistema de producción agrícola eficiente y eficaz, no solamente con los productores de riego, sino con los productores de temporal, que son los más en el país, sí, toman la determinación de importar. Y no creas que se fijan mucho en la importación, que importan porque en vez de asegurar que en México se produzca el maíz suficiente, vamos a decirlo así, para nosotros, prefieren importar. ¿Por qué? Por las cuotas que les dan a ciertos grupos económicos, ¿sí? Y subsidios a esos grupos económicos para importar ese maíz. Entonces, internamente, los mecanismos de apoyo a los productores se vienen para abajo. Porque los negocios no se hacen con ellos, los negocios se hacen con los de afuera. Y ese es un problema. Es un problema desde el momento que entró el Tratado de Libre Comercio, se defienden en ese sentido. Si no, ya aunque nuestro gobierno, sí, los que negociaron de rodilla en ese entonces, porque tan es así que puede intervenir los gobiernos cuando el gobierno mexicano no quiere nada de esto. Así de fácil lo tienen, según en los tratados se trató de eso, y hay una cláusula que me parece que es el punto 9.7 del acuerdo, donde está diciendo que si un gobierno esté incumpliendo, inmediatamente puede intervenir. Pero si no habla de ese tipo de granos. Por eso. ¿Pero qué nos preocupamos si ya Trump ya no nos va a mandar nada? ¿Quién, oiga? Trump. Ah, no, ya va a poner su cerco ahí, ¿no? Sí, ya va a poner su cerco, ya que eso es lo de menos, ¿no? ¿Qué te parece esto? No, pues felicitar primero al doctor porque es un científico. Es un científico que le da realce a nuestro municipio, si bien hay personajes que... Y a nuestras instituciones educativas. Sobre todo a las públicas, en Chihuahua y sobre todo en Delicias, que es una ciudad joven y que siempre ha adoptado, ahora sí que gente de todos lados para que ellos amen a nuestras Delicias. Claro que sí. Felicitarlo y también, pues yo creo que en el sistema agropecuario yo creo que faltan algunas medidas que se van a tener que retomar. Esperamos que en el gobierno estatal pues se pueda, aunque sea, tener algún avance y sobre todo fomentar incentivos controlados, porque a veces caemos en el paternalismo con los productores y también no hay recursos pues que pueda ser no suficiente, la verdad, para tapar esos huecos que a veces son vicios tradicionales que ya se vienen haciendo por ambas partes. Yo creo que vienen grandes retos para Chihuahua, para nuestro México, y la verdad que pues, lo más importante es que ojalá estos foros en el cual participó el doctor pues puedan realizarse, y sobre todo no solamente que se puedan realizar, sino que
Que se apliquen los acuerdos. Muchos puedan asistir y que puedan aprender, porque yo me he fijado que la facultad de agronomía hace que el día de nogalero, que el día de aquí, que el día de allá, y a veces los mismos agricultores no tienen esa empatía para asistir, porque dicen, no, ya me sé todo, ¿para qué voy si dicen que hasta les van a enseñar a los doctores, a los especialistas. Claro que es una parte que se aprende ahora sí que en la tierra, sí, pero yo creo que si se juntan estos complementos, pues pueden ser grandes. La práctica con la teoría. Sí, o sea, incluso ahí, ojalá ahí se pueda incentivar un poquito más a la participación de los interesados. Yo creo que no ha sido por falta de promoción y cosas de esas. Siempre siempre los veo por ahí cuando no tienen eso, tienen otro tipo de eventos relacionados con el sector primario, que es al que nos estamos refiriendo ahorita, ¿verdad? Sí, definitivamente, o sea, estamos tratando de que pues el conocimiento actualizado, ¿verdad? Y tiene razón David al decir esa situación. En ocasiones, teniendo la universidad aquí, gente experta en varias áreas, pues deberíamos de aprovecharlos, ¿verdad? No solamente en el área productiva, en el área de negocios igual, se les puede ayudar como se le ha ayudado a muchas, ¿cómo se llama? A muchas empresas locales. Y quisiera retomar un poquito lo que dice él. Dice que en Chihuahua van a venir tiempos nuevos. Y eso lo he comentado. De hecho, platiqué con un amigo cercano mío que es del Partido de Acción Nacional, y yo le comenté que si vamos a aprender de lo malo, ¿sí?, construyamos lo bueno. Así es. Porque si voy a empezar a poner a mis compadres en la Secretaría de Desarrollo Rural, ¿sí?, o al que me ayudó, o al que me recomendaron, yo creo que debe haber una mezcla ahí de juventud y de gente que conozca el campo. Sobre todo eso. Porque parecería ser que los cánones para poner gentes es conocer los formatitis de gobierno y cómo manejar los programas federales, o sea, los apoyos que llegan, Saturnino. ¿Cómo bajarlos? ¿Sí? Pero también cómo distribuirlos. Ese es el problema. Ese es el punto. Porque es lo que genera lo que se está criticando. Eso es. Que llega a manos de unos cuantos, que son privilegiados unos que los... O se va quedando exactamente. Y la parte social, bien, gracias a Dios, ahí les dan el ¿cómo se llama? El día de las elecciones les llaman, ¿qué? Sus despensitas, ¿verdad? Que maicito con maseca, ¿verdad? Maiseca a lo mejor es transgénico, también lo sabemos, ¿verdad? O gorgojo, como dice frijoles con gorgojo. Dice. Pero es bueno que gente como él lo vea y vea eso, porque para mí los puntos neurálgicos deben de poner a los que conocen y sobre todo que tengan una capacidad probada de que no van a llegar a privilegiar a grupos, sino van a llegar a privilegiar a un programa de gobierno. Claro. Ojo con lo que estamos diciendo. No vamos a privilegiar grupos, señores. Vamos a privilegiar a la sociedad para formar un programa de gobierno. Creo que ese debe ser el sentido. Aquí el problema que ha habido es sobre los grandes programas de gobierno. Han sido buenos en sí. Sí, ha habido esos programas, pero aquí es como lo que acabas de decir. No es aprovechado para los que realmente lo están necesitando. La mayor parte de ese programa de millones de pesos lo reciben los grandes ranchos o los grandes establos y grandes campesinos ricos que nos... Colonos agricultores. Exacto. Entonces es el que barre con todo el programa y dejan una pequeña miseria para que le hagan la vida pesada al pobre, el que tiene 2, 3, 5, 10 hectáreas o 10 ganado, y toda una serie de requisitos, y al final de cuentas ni alcanza. Ese es cuando dijimos la vez pasada, ¿por qué se regresaron algunos fondos de algún programa? ¿Por qué? Porque precisamente los grandes se llevan la mayor parte y a nombre de los de abajo es el que se crea esos programas para que los de la lana se va con todo. Y eso es cierto, lo hemos visto en todos los gobiernos, no nomás la de anteriores, sino los que salieron y los que entraron, y se ha visto. Bueno,
Hasta el Chapo tenía Subsidios. subsidio. Entonces, Los campos. eso se dijo, no lo digo yo, lo dijeron todos los mismos campesinos de Sonora, de Pues, Sinaloa. Si es agricultor y Sí. mientras no le probara nada, pues sí. Nosotros Entonces, sabemos eso está- en eso el es país, una- Hasta en el el ISSSTE le daban. nosotros sabemos que en el país hay muchos programas, muchos. mucho, pero mal El distribuido. problema es que hay dos cosas. No hay una permeabilidad de información para acceder a esos programas. No hay. En segundo, las reglas de operación que genera la política nacional es que tienen que dar un porcentaje. Hazte cuenta que un productor pequeño quiera comprarse un tractor de 20 hectáreas, vamos a pensar. Sí. Pues tendrá que vender las 20 hectáreas para comprarse el tractor. O sea, son cosas que no están bien, pero es una política agrícola Y luego el que nacional. te vende- Está mal Ajá. desde el Desde principio porque Ajá. cuando se entregaron los terrenos, Así es. empezaron los gobiernos a entregar terrenos, sí, pero les entregaron terrenos pero no les dieron los medios. Pues, Trueno, pero para los Ok, terrenos y los vamos a un tractores son corte y amigos del regresamos, apenas gobernador. empieza a poner bueno. negocio. Eso Ahorita ya lo regresamos. Eso Esto ya lo está bueno. compró. La realidad es que el espíritu, cuando se hacen ese tipo de decretos para ayudar al sector primario, en sí eso es bueno. Lo que se va tergiversando es en la medida que va permeando, como que no va cayendo donde debe estar exactamente. Les decía ahorita que los gobiernos, me consta que juntaba 3, 4 agricultores que a lo mejor tenían 20 o 70 hectáreas y les proporcionaba para que compraran un tractor, para que lo equiparan y todo, Sí, sí. y era con cargo a los tres. Incluso podían hasta perforar un pozo, porque el riego les alcanza para las 60 o 70 hectáreas, de acuerdo al flujo del agua que tengan por ahí, ¿o no, mi doc? Sí, tienes toda la razón. De hecho, ahí viene el Banco Ejidal, el Banco Agrícola, todos esos bancos que en su tiempo, Ban ¿verdad? Rural también, y que luego llegaron en la caja chica del gobierno final, que era el Ban Rural, ¿no? Ya se convirtió en una caja chica, pero efectivamente, si vemos las cosas buenas que hubo en ese sí tiempo, el espíritu era bueno. son como si son acciones que podemos replicar. El problema que hay ahorita es que al ejido, que es donde tenemos que poner énfasis en la parte social de la producción, en las colonias pequeños, en esos minifundistas que siembran de temporal y que no les dieron, como dice él, y que están a lo que el clima llegue y una situación así, a esos, ¿sí? Tienen que haber programas especiales, profesor. El problema de que las reglas del juego, Saturnino, las ponen en forma general y ponen algunos detalles y ellos son excluidos de eso. Y el ejido no reconocido como una unidad para generar garantía en crédito. No, porque tú eres abogado, ¿verdad? esa fue la idea de... Pero regresemos al ejido cuando la era idea de y lo Salinas, logramos. al ya permitir que el ejido pudiera ser susceptible de crédito, fue que generó esa ley. Porque antes los ejidatarios no eran susceptibles de crédito en Son ninguna sujetos de crédito. sujetos de crédito Así en es. ninguna institución bancaria. Lo eran aquí cuando se inició Delicias, porque el gobierno era el aval de los ejidatarios para que pudieran tener acceso a ese tipo de Hace recursos. crédito, ¿sí? Sí, pero lo que pasó es que con el sexenio ¿Ya pueden venderlas? de Carlos Salinas, fue cuando modificó la Sí, la ley agraria. 127 de la Constitución y empezaron a dejarle mano libre a todos los campesinos a vender sus propios terrenos. Y ese era el objetivo de la política salina, no es para que ayudaran a los pequeños ejidatarios. El Oiga, pequeño ya. ejidatario lo abandonó el mismo gobierno teniendo la posibilidad de apoyarlos. Están sin necesidad de abandonados hacerlo. desde Cárdenas, porque muchos... No, por eso. les Cárdenas dieron- les dio Lo de la el gobierno. repartición de tierras. Esto- la esto- repartición, repartieron, pero donde no había ni agua Fíjese, siquiera. qué interesante lo que Pero mencionas. no le Oye, dieron los medios. voy a hablar del estado de Chihuahua. Qué interesante. Cuando la época de Porfirio Díaz, cuando empieza a haber la propiedad de los bosques, no eran haciendas, el bosque era algo que no se utilizaba No. y se lo dejaron a algunas etnias. Sí. Nosotros aquí tenemos un porcentaje muy grande de los ejidos que son de los tarahumaras o de los guarojíos o de los indígenas que están ahí, De los rarámunis, de los rarámunis. Está tepehuanes. Pero todo con el eso. tiempo pasa a ser ¿cómo se dice? Una forma
Un fideicomiso, algo de así. trabajar, Sí. que hicieron un fideicomiso, Ajá. que era Profortara, ¿se acuerdan? Ajá. Y que les ayudaba, pero de noche a la mañana desapareció Profortara también y los dejaron a, ¿cómo se dice? Pues es cuando Ah, entraron porque los las tecnócratas. cosas. Son Sí. programas Cuando- seccionales sí, nada más. Cuando entraron los tecnócratas, precisamente, ahí fue donde acabaron con el ejidos, con los ejidos, ¿eh? Estamos hablando desde cuando... Desde 86. Porfirio Díaz, y luego vinieron las nuevas administraciones. Llegaron y repartieron. Y todavía quedaba antes de En el Salinas. cuerno de la abundancia Sí, aún queda. pero no repartieron, y hay campesinos con qué, sin medios. Ahí fue el acabose cuando liberaron el artículo 27 con Salinas, pues los pobres ¿qué hicieron? Dice, yo para qué tengo si no Si no tengo los medios para no me poder. resulta. Así Pero ahí viene abrillaron a los pobres. Pero ahí viene el campesinos. clientelismo político, Saturnino. Pero no hubo Sí. capacidad No, para acuérdate ayudar que los gobiernos, en su estrategia de partido político, porque emanaron en un partido político, está el clientelismo. Si te fijas cómo está el negocio, ¿sí? El mayor número de habitantes, ¿en dónde vienen? ¿De dónde son? Los que tienen menos tierra, no de los grandes, ¿sí? Sin embargo, esos apoyos que aparentemente les dan, ahora que les llevan comida con eso del apoyo ese del desarrollo social, ¿sí? Ese que hizo un negocio comprando 50,000 ollas allá de China y los revendió aquí para los comedores de los comunitarios. Todo ese tipo de cosas, eso es lo que no ven. ¿Sí? Nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista que para que haya un cambio en el ejido tenemos que cambiar la ley agraria. ¿Sí? Yo nada más quiero preguntarles aquí a la mesa, ¿cuándo se ha hablado con seriedad de una reforma agraria? Aquí, últimamente. No, ¿y cómo va a haber? Porque el que modificó tiene que haber un estallido social. El mismo modificó el artículo 27, es el mismo que está en el poder. ¿Lo puede Y modificar? no lo pueden. No pueden modificar la reforma educativa que ya le está dando dolor de cabeza al propio gobierno. Eso hay que verlo. Bueno, eso es Son otro modificables las detalle. leyes, ¿no? Es el detalle Todo que- es perfectible, ¿no? Es el detalle que está ahorita vigente. Pues, eso que estamos diciendo, si hubiera una reforma agraria, pero una reforma de verdad donde participen los que conocen el problema, ¿sí? Podríamos hablar de que va a haber beneficios en el campo, pero no es así. ¿Por qué no les conviene? Eso es lo que yo les digo. Es más fácil ir a importar porque dejan lana a promover la producción interna. Esa es una vergüenza. Es una vergüenza porque Es no, que hay, yo que- no hay una planeación Claro que no alimentaria hay. en México. No hay. Hay un clientelismo en general desde el gobierno y de los mismos campesinos, porque al gobierno se le hace más fácil importar, hacer una reforma agraria, porque dice, en mi informe yo puedo decir que hubo una remesa de tantos millones porque yo hice empleo indirecto por las importaciones con intermediarios o hasta con coyotes de tantos empleos y todo este rollo. Si hace una reforma, tristemente, hacer una reforma agraria, pues tiene que pasar un estallido social, a lo mejor se tienen que quemar Pues no está bosques, bien, o sea, ¿verdad, mi profe? No tiene está que bien pasar algo Hay que para que promoverlo, llame la profe. atención. Y la verdad es que tristemente nuestro sistema político, pues la verdad que así funciona. Cuando ya se cae el niño al pozo es cuando Reacciona. voltean a ver por qué se cae el niño y si hay que tapar el pozo, ¿no? Yo creo que, pues tristemente por una reforma agraria faltan bastantes años. Pues ojalá se para revierta la posición esa con los partidos que perdieron mucho en esta elección pasada para que retomen la iniciativa. Ese es lo que iba, a lo que iba. Solamente. Los partidos que en este momento tienen la sartén por el mango son los que deben de empezar a moverle. Órale, se requieren las reformas educativas, ok, vamos a modificarla. Se requiere la reforma agraria, ok, vamos a modificarla, pero no haciendo tontería y media. No, los que se aferran. Bueno, él tiene que defender su postura. Ah, no, pues entonces si el consenso no hay consenso, permíteme. no va a haber. Entonces, pero ya está pagando las consecuencias. Sí. Ok, ahora los que están asumiendo el poder pueden ir haciendo ya su labor de zapa y van a...
México no se construyó en un día, No, ni se va a destruir en un día. Pero Pero sí es importante que aquellos que tienen ahorita el poder, el sartén por la manga, pues que empiecen a dar con hechos resultados del por qué debe de cambiarse cada cuestión. la magnitud de lo que estás comentando, profesor, es muy importante. Dentro de los partidos políticos, yo siento que hay gente de trabajo. No Claro. podemos descartar que por unos sinvergüenzas todos No, sean no, iguales. no. Hay gente buena y Ni hables gente de que ellos. piensa así, mejor no. Estamos hablando Sí, de la cosas. gente buena, no de los... Por ejemplo, estamos hablando de sí. gente normal. Nosotros estamos aquí, yo lo comentaba, ¿sí? Es de que a mí, desde mi punto de vista, para poder establecer esta ventaja que da la expresión popular, es que la gente lo entienda. Pues, Sí, lo entienda, sí, profesor. claro. Y que haga, trate de promover ya, porque la sociedad, ¿qué sucedía? Nada más una situación que nos dicen, ¿sí? ¿Qué sucedía con... Yo me voy un poquito a Porfirio Díaz. ¿Qué decía Porfirio Díaz cuando le comentan en Veracruz que a un grupo de personas se les había puesto al brinco? ¿Cuál era la respuesta por telégrafo? ¿Cuál era? Mátenlos en caliente. Es lo mismo que hace el Estamos PRI regresando ahorita. ahorita a mátenlos en caliente otra vez. Entonces este país no ha cambiado. No es cambiado. posible, tenemos que ser tolerantes. Ahí viene un poquito lo que estábamos comentando. Tampoco el vandalismo es el camino para Tampoco, las cosas. ¿Y las ONG dónde están? Claro. Volviendo 106 años para acá, Ujú. yo creo que en sí si el gobierno federal dice que ellos quieren hacer consensos, porque es la justificación que dan para todos los movimientos, de una manera muy corta para mi opinión, pero están representados en partidos políticos en la Cámara de los Diputados, y si ellos mismos, que tienen una mayoría con sus aliados, no pueden generar un acuerdo en una reforma educativa, agraria, incluso contra la corrupción, yo creo que ahí ellos están perdiendo por sí solos, porque Está avanzando, ya la corrupción está detenida, no se ha O sea, promulgado. que tú dices Pero el no que sé- está en el poder es el PRI. es el- exactamente. Sí, pero la detuvo el presidente, por eso que están diciendo que hay que modificar el artículo Antes de- 29 y 32. algo Antes así. de detener al presidente, la detuvo el PRI en el Senado, incluso los 3 senadores del PRI que están por Chihuahua, ellos votaron en contra de la ley 3 de 3 y de ciertas cosas. Y la verdad es que no quiero profundizar en esa parte, lo que quiero dar a entender es que si el propio gobierno tiene el sartén sobre el mango para solucionar ahora sí que las cosas, y por no solucionarlos, él está pidiendo votos electoralmente, él está pidiendo rentabilidad en el gobierno federal, pues se me hace muy mediocre, muy falta de cálculo político. Si tienes la solución de que puedes mover las cosas en el gobierno federal y puedes mover las cosas en ambas cámaras y no lo haces, pues yo creo que ellos quieren perder el 2018 como es este año, porque simplemente tienen todo para crear una reforma educativa, para crear una ley contra la anticorrupción, una reforma agraria, que son las 3 reformas que están pendientes, porque ya nos avalaron una energética y una fiscal. Quedan estas 3, que ellos tienen lo que queda del 2016 y la mitad del 2017, porque lo que pase de un año en adelante ya no va a tener repercusión electoral, porque el 2018 se va a aplicar y es cuando van a votar los ciudadanos. Yo pienso que aquí tocaste un tema que podría ser que Peña Nieto dice, yo ya quisiera modificarlo. Pero sí es cierto que tenemos 2 cámaras y que no han hecho nada, siquiera un retroceso de sus propios errores, se amacha por sus errores y piensan que es la propiedad de la verdad del pueblo. Cuando ellos, si vieron que ya la situación, el caso de las reformas que están, ya modificaron el artículo 123 y ahora ya traen otra iniciativa para volverlo otra vez establecer como anterior. ¿Qué está pasando? Quiere decir que allí hubo errores de antepasado. ¿Y por qué ahora que tantos se está encendiendo el pueblo de México y no agarran la onda los de la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores? Ni siquiera han dado una opinión para decirle, oye, vamos a hacer esto, ayudar al gobierno que está ni siquiera su propio partido está diciendo, oye, ¿qué está pasando? Peña Nieto la está regando en ese sentido, pues hay que apoyar, vamos a buscar una solución o una salida, pero no han dicho nada. Eso es grave. Por eso es que ahorita está
está pasando lo que en estas elecciones. Y luego Por eso, y es grave, porque entre las patas de ellos nos llevan a todos los que estamos conscientes sobre este. ¿Grave en qué aspecto? Bueno, si la Grave. gravedad consiste en que ya perdió 7 Grave es que gubernaturas no PRI, está o qué, actuando, o no qué. está actuando la mayoría, porque la mayoría del Congreso es el PRI. Eso sí es grave. Porque No, ellos no es están- la mayoría. No, ¿cómo no? Ellos la hacen mayoría. mayoría con la alianza. ¿Cómo no? Bueno, con la alianza sí, pero no Bueno, son pues mayoría. por eso, Y pero la también alianza Pero- es- pero- el PAN y el PRD también Sí, sí, están no, sí, aliados. sí, sí, No, si ni- fueran eso, ni el hubieran PAN- Es unificado. cuestión de intereses ahí. Pero ni el PAN, ni el PRD, ni Morena juntos llegan al 50 más Sí, 1. no llegan a Y eso. tampoco se vale que el PRI diga, cuando le conviene sí soy mayoría solo y cuando no le conviene también con los Mira. partidos chicos. Y la verdad es que no estamos hablando nosotros Estamos hablando de 70, pactos. de pactos. Exacto. De Nosotros no pactos. estamos hablando de quién Sí. perdió y ni quién va a ganar el 2018. Por eso yo decía que Lo que cuál estamos era el hablando es de un problema. poder legislativo. Pactos, Estamos hablando de un poder legislativo que orquestado con una alianza no electoral, con una alianza de gobierno. El PRI, el Verde, el PT y Nueva Alianza, que tienen una alianza de gobierno, no electoral, donde ellos juntos hacen una mayoría. Y ellos pueden, ahora sí que, Es el incluso PANAL, no el PT. en algunas ocasiones, no, el PANAL y También el se le suma PT el y el PT. Verde, son esos cuatro. Pues es que Entonces, ellos alcanzan un una, panal de rica miel. una mayoría en el cual pueden, como decía Saturnino, pueden llegar a crear leyes que electoralmente les conviene y que sobre todo quitando electoral a México es lo que está pidiendo. Porque electoralmente el PRI decía en estas elecciones, el PRI está a favor de un sistema anticorrupción, el PRI del siglo XXI, y sonreían. Pasan las elecciones y ahora sí todos los senadores en contra y por 3 votos son por los que no se quedan esta ley. ¿Y por qué 3 votos? Porque muchos priistas faltaron a la sesión, se hicieron enfermos, se metieron al baño, entonces pues lo que trata Pues ahí todo el habían gobierno. ganado, si no van los priistas, ganan los otros. ¿vale? Exactamente. Entonces les conviene que no vayan los priistas. Faltaron que 3 se metieran al baño para poder ganar. Lo que pasa es que la Entonces- comisión que son mayoría los de... No. Si no van los priistas, pues qué bueno para la oposición. Exactamente. Pero también lo que pasa es que ahí también los de la oposición también van ahí porque también llevan parte en el asunto ahí de lo que todo lo que ahí se ventila. Yo ¿no? creo que lo único que le conviene a la oposición es cambiarle el sistema anticorrupción que fue esta semana. Era una propuesta de las asociaciones civiles que la oposición Morena, el PAN, lo que hicieron fue meterla tal cual la propuso las asociaciones civiles y no como la propuso ni el PAN, ni Morena, ni el PRD. O sea que no quisieron Ok, que lo eligieran el Ombudsman, más bien, que dirigiera esa fiscalía, que Ajá. tuviera autonomía, que no fuera elegido ni por el partidos, presidente, ni por nadie. no, por el presidente, sino que debería ser elegido por un comité de ciudadanos Exacto. bien calificados, Ok. de las universidades, de los catedráticos, de los todo mundo. de eso. Ok, experto en la materia. Sato, vamos a un corte y regresamos. Bien, ahora cambiamos un poco de tema. La aún no aceptada renuncia de Manlio Fabio, aún cuando ya tomó posesión la secretaria general. Cuando se fue, dijo más o menos que asumía con lealtad las consecuencias, no solo al interior, sino al exterior y futuro del partido. Dice, él asume la responsabilidad por lo sucedido el día 5 de junio. Así que se va Manlio Fabio, pero yo no veo que en los demás estados que hayan perdido alguien se vaya. Bueno, acuérdate que Que deberían renunciar todos. Por lealtad. Sí, fíjate. sí, Delicias también con sus dirigentes del PRI. Aquí Acaba no aportó nada, pues órale, para afuera. pues es un personaje de la política nacional y hasta hace mucho Bueno, tiempo. es ¿verdad? una Sí, situación sí. muy Es- dispar con los Tiene demás. un colmillo como se hacen los mamuts, esos mismos. Así. De hecho, al rato la Eso vamos a es tener lado. aquí en el Museo de Arte
Profe, es que la realidad dentro del PRI hay inconformidad, nada más que en el PRI no todos tienen toda esa libertad. Si acuerda, en el proceso salió un comentario, pero bueno, de este Santiago Villanueva, ¿no? Híjole, se aventó un rollo donde está diciendo a los militantes del PRI qué es lo que pasó en este 5 de junio en varios estados que perdieron. Está diciendo que el PRI debe de reformarse, debe buscar la forma de hacer un consejo, pero con un carácter de opiniones a la base directamente, porque ahorita le estaba echando la culpa como 5 o 6 dirigentes que ya son dueños del partido y a nivel nacional y de gobierno, digo, y le echándole la culpa pues a Beltrone, Gamboa, los otros, Pinchina, y son varios. Pinchina, pues ya es gobernador. Y ya lo están, ¿No? ¿O cuál es el? Fayad. Entonces, Esparza, y vienen varios de los que están en el gabinete. Pues igual que en todos los partidos está. Y bueno, esa es la idea del compa, ¿no? Hizo una serie de Lo mismo que sucede. crítica, ¿no? Pero es una crítica que lo veo yo constructivo, no lo está haciendo con Sí, mala pues, fe. por ejemplo, tenemos que está AMLO, que está Martí Batres, que está este otro Monreal, todos esos, todos tienen sus grupos, los que se han posesionado de los partidos y lo han convertido en partidocracia, todo aquello, porque nada más ven por sus intereses de grupo, no por los intereses de quienes les han privilegiado otorgándoles el voto. Pues yo creo que está equivocado. Y el PRD sí sucede lo que tú dices, No, pero no, en ya en todos. Morena no. ¿Cómo En no? toda Morena pasa por varios filtros. ¿Por qué Tan no se es así fue? que se ¿Por tiene qué que se fue ser- de presidente ¿Eh? ¿Por qué se fue de presidente? En cuanto le impidieron que estuviera saliendo, promocionando, ahí va, se va a presidente de Morena para poder seguir saliendo todos los días con el avión encima. Pero ahí ¿cómo se llama? Es Obama lo tiene. es el estatuto de cada partido que le permite Ándale, eso, también ¿verdad? ese es otro- O sea, bueno, claro. ese es un estatuto, ¿verdad? Los En el estatutos. caso del PRI tiene otros estatutos, ¿verdad? Y el PAN tiene. Y el PAN también tiene sus... Los más democráticos. el PRD, pero Ajá. qué curioso, ¿no? Hago un balance entre Agustín Basabe, que renuncia también el sábado pasado, desde su renuncia, y también se va Manlio Fabio. ¿ya? Pero Basabe se va ganando y Manlio Fabio se va perdiendo el PRI. Se- O sea, son dos. Se va. Pero los dos se van por temas internos. Sí, o sea, de el resultado electoral Sí. es el pretexto. Y aquí iba a hacer un comentario. Pero ahí la mayor parte se la llevó el PAN, a eso del PRD nada más le juntó Sí, piedras. yo también decía que Nada más Sí, fue lo bueno, único que hizo el PRD para perdió, sobrevivir. no había ganado. Si sin el PAN no sobrevive. Y entonces, ¿sabes qué dijo este? No, pues yo Una no tengo piedrita. derecho nada más que nada más a ser el vocero del partido. Sí, dijo, nada no, más. no, pues, Una no, piedrita sí es la diferencia. Entonces, el comentario que nosotros nos han llegado ahora sí que tras bambalinas es de que Beltrón Aquí es, dilo abiertamente, ¿qué tal bambalinas? Ni que aquí estamos abiertos. Sí, aquí. Beltrón es lo que nos dicen a nosotros es que él le hizo un informe al presidente de la República y que fue a visitar a Los Pinos y que Beltrón le dijo que el resultado electoral fue ¿por qué? En los estados donde se perdió, la culpa no fue ni siquiera del partido, no fue ni del gobierno federal, fue de los gobernadores que tuvieron corrupción, todo lo que sabemos en los estados. Entonces Beltrón es lo que le pedía al presidente, lo que nos platican, es que tuvieran un PRI más democrático, donde eligieran Pero ¿de como en dónde un... sacaste esa información? Es lo que les... Columnas, De las columnas. columnas, sí, salió eso. Hay columnas. Sí. Ajá, y ahí le va parte de lo de las columnas, que lo que se le ha pedido, Manlio Fabio a Peña Nieto, es que las renovaciones de consejos y de comités y de los cargos que se iban a renovar 2017-2018 fueran con una competencia interna, como algo lo hizo el PRI en su momento en el 98. Ahora sí que hubo una competencia para renovar los cuadros y que todos se sintieran incluyentes. Y al ver esto, Manlio Fabio comenzó a recorrer algunas partes del país y hubo grupos dentro del PRI disidentes a los gobiernos estatales actuales
que le estaban ahora sí que apoyando, impulsando a lo que les estaba proponiendo Manlio Fabio. Incluso, como anécdota, ayer hubo una reunión en el Comité Directivo Municipal del PRI, donde dicen que pues, estuvo Lucía Chavira, estuvo el delegado nacional del PRI, el del estatal, estuvieron todos los 5 candidatos a las diputaciones. Y a lo que voy es a esto, que Lucía Chavira, de manera pública, ahí en el auditorio San Pedro, ella decía que el culpable de estas, o sea, como reflexión, el culpable de estas elecciones no es ni siquiera el partido político, sino es el gobernador, y decía una serie de articulaciones o de hechos pues que todos conocemos. Y a lo que vamos es que creo que en nuestra manera personal, Manlio Fabio sí es un visionario de la política interna y de la política nacional. Y yo creo que también Peña Nieto lo vio como un competidor o como alguien que va de manera natural a ser un precandidato al 2018, pero no está en las manos de Peña Nieto controlarlo. Sí a los secretarios que él tiene donde puede perfilarlos y aplacarlos y moverlos. Yo creo que le cortaron la cabeza de manera anticipada. Tampoco creo que Manlio Fabio va a estar muerto, y yo creo que él también aprovechó para tener una salida políticamente pues de altura, decorosa, Yo sí lo veo. en el cual dice, ok, los resultados electorales no son los que yo esperaba entregar como representante desde el Partido Nivel Aparece Nacional, como un digno. pero me voy. Y eso también es de aplaudirse. También mencionaban que ya se está haciendo como una costumbre en los 3 principales partidos políticos. Desde el 2009, Germán Martínez no entró buenos resultados, pues se fue. En el PRD también en el 2012 se fue el presidente, y ahorita en este 2016, Manlio Fabio no da buenos resultados y también se va. En el caso de Basabe, pues él lo explicó muy claro. Sí. Son otras cuestiones internas, pero yo creo que Manlio Fabio estaba con la frente muy en alto y le cortan las alas desde el gobierno federal. No creo que se las corten, si es que... No creo yo, o sea, No, probablemente lo veamos en alguna embajada, hombre. Le va a es pasar que- lo que a Barrio. Ajá, lo mandaron a Canadá. Entonces- yo difiero O en a ese Beatriz sentido, Paredes, compañero Beatriz Miguel. a Brasil. Las indicaciones de él de que porque el partido requiere una reforma, una reestructuración y una reforma ya completa, porque ya lo está llamando los mismos de la base de que se democratice. Y bueno, pues si se van a ese punto, pues yo creo que se van a acabar o se quedan unos cuantos que son... El PRI no acepta la democracia dentro de su No estructura. hable al Eso PRI es, porque- es una Porque hay democracia, dolientes. es Hay una dolientes. democracia En laica. Morena. Y allí siempre se practica el autoritarismo de los grandes dirigentes del PRI. Hacia abajo. Y los de abajo Los los utilizan nada más. O sea, Hay muchos que lo se que- están yendo en otros partidos. Lo que nos Y quiere así es. el único partido democrático es Es el Morena. Morena. Pero cuando menos se está democratizando, está buscando la democracia. No, pero no Pero la va a ustedes no encontrar lo nunca. buscan. No, Lo- pero con Lo AMLO rechazan. menos. Y ese olvídese. y ese es dañino para la sociedad mexicana. Es más No es dañino daño que para, llegue para el partido. Es más dañino. Mira, Andrés cualquier, Manuel. Andrés Manuel. cualquier partido juega la democracia. Tú ves los estatutos y todo es democrático. Todos. Los que hacemos las cosas mal Los no dirigentes. son los reglamentos, son las personas. Las personas. Y a los que hay que cambiar y a los que hay que quitar, son a las personas. Los partidos tenemos que robustecerlos. Pues sí, claro. Eso es lo que yo pienso, Pero ¿verdad? darle la libertad Sí, a los de abajo para sí. quitarlos. Mira, Esa es no, la no, pues, bronca, es que pues, no pueden pues quitarlos. mira, pues ahorita ya y por ejemplo, mira, menciona David, tienes razón. Para mí, independientemente de que no comulgues mucho con Fabio Beltrones, hay que reconocer que es una persona que está en la palestra política Claro. desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Tiene oficio político. Y ahora dice, ese me señor. voy, y da sus razones. ¿Sí? Pero lo más importante es, ¿qué va a suceder después de que se va Manlio? Bueno,
pues a los estados también se deben de ir todos. De renovar. Así es. Digo, y renovarse. Esperemos, vamos viendo 3 meses más cómo juega este negocio, porque se tienen que preparar para el 2018, eso tampoco lo debemos de olvidar. Ahorita están pasando un parteaguas, En un año empieza todo. pero ya empieza, o sea, los partidos tienen que volver Y los perdedores ya. Y los que perdieron por cuestiones, como dice aquí David, pues tienen que ponerse muy seriamente a trabajar en la reestructuración en el lugar donde perdieron. Pues ya deben de estar Sí, haciéndolo. y vigilar. Mira, una de las cosas que dijo Mario Fabio, sí, y no lo hago un santo, tú Saturnino, no, yo te no. estoy comentando el personaje, ¿verdad? Mira, no, hay que entender lo bueno y lo malo de las personas, y hay que señalar lo que él dice bueno, dice, Pero ahorita sale como mártir. sale como mártir, es lo que te Ajá. digo. Pero mira, dice algo, que el PRI, el partido político, dice, debe, en primer lugar, de vigilar a los que ponen el gobierno. Fíjate qué interesante lo que dijo ese cuate. Vigilar a los que ponen el gobierno. ¿Cuál es la realidad? Que cuando llegan al gobierno, ponen en el partido a su cuate. Entonces, ¿quién vigila a quién? Pues sí. Nadie. Y a veces ni el partido No, pone no, su no. candidato. No, por eso te digo. Por eso te digo. Ya ves que aquí los del PRD le prestaron uno del PAN para que sea su candidato a Que gobernador. Peña Nieto Ah. no es el candidato del PRI, desde un principio lo dijeron sus propios militantes. Era de Televisa y ahí están las consecuencias. No, pero los primeros que les Sí. pegó fue a Televisa, Sí, si hubiera que- sido candidato y de el ellos. primero sí. que fue comprar una casa blanca, eso es lo que... Se le regalaron. Eso fue la derrota también. La compré en el Oxxo. Sí, pues sí, la de Manilalco. Angélica Oye, Rivera. a propósito, el Oxxo cierra todo en Oaxaca, ¿eh? Pues es una reacción, mira. A toda acción Es hay un una tema reacción. que los de Oaxaca aquí en esta Si mesa tocamos ya- ese vals, pierde el PRI. Entonces, Está No, difícil. ustedes saben si lo Está tocamos. difícil. Sí. No, mira, el problema que está ahí, y yo siento que lo de Oaxaca es un principio de gobernabilidad que tiene otra connotación. Chiapas también. No, vamos poniendo el caso que se vivió, que tiene que ver con Chiapas, con Guerrero, con Michoacán. Con la no sé, zona Pacífico con la Sur, zona. que te dicen en secundaria. Sí. Entonces, es complejo allí porque se está perdiendo el principio de gobernabilidad. Mm. Sí. El vandalismo, ¿cómo le llaman la estrategia armada que traen ahora los partidos? Es mejor quemar un carro porque le toman fotos Sí. y sale en el mundo Propaganda a pegar una armada se propaganda llama, en tu sí. casa, ¿no? Para que me escuches y sepas quién soy, ¿verdad? Te agarro 3 de tus gentes para que me des minutos y yo, o sea, son prácticas ya muy diferentes, ¿no? A lo que implica. Lo que sí es que hay que ver aquí es cómo Osorio Chong va a resolver el problema de la con la C, Con la gente. con la CENTE con C, El lunes a las 6 de la el tarde. lunes a las 6 de la tarde. Entonces, esperemos ver de qué se trata, ¿verdad? Sí, porque ya no... A mí lo- Oye, necesitan antes A de mí, a mí lo que nunca me ha gustado a mí Es es que presidencial. haya muertos, profesor. No, Pues, Eso No. no está correcto. no es correcto. Una persona o aquel, es ahí donde hay que pedirlo también, ¿sí? Que no se maquillen las investigaciones, chingado. Si alguien cometió eso, aquel que jaló el gatillo, lo metan a la cárcel, pero aquel que dio la orden de jalar el gatillo, también que lo metan a la cárcel. Y aquel que Necesitamos- le mochó los dedos al policía federal, que lo metan a la cárcel. Y aquel que mató al compañero Al compa- con el que lo camión, mate. que lo Iba met- la policía pero- sin arma, estaban desarmados, pero les mocharon los dedos a uno de ellos y no yo llevaba creo que armas. Bueno, tenemos que ahora lo cambiar más de gobierno importante, federal para- tienen 10 días sin suministros. En Tehuantepec y en algunas partes no les han pagado a los trabajadores En el Istmo. porque no llega el dinero. No hay miedo de No hay cargar pipa la de lana, gasolina, ¿verdad? No hay gasolina, Sí. no hay alimentos, no hay nada. La Ya misma son 10 política que días. están aplicando aquí en Chihuahua. No, ¿Quién no, está no, no, buscando que no haya Mire, escasez de son gasolina? 23 gasolineras que Es el están. gobierno No, estatal. entérese, son 23 gasolineras nada más en Mira, Chihuahua. ahí es conveniente que veamos sí, bien sí, eso, bien. porque el problema no viene siendo de desabasto, es un problema de particulares en este contexto. O sea, es un problema. La situación es que esas gasolineras que dice él tienen un problema 23. y no están recibiendo gasolina o no están vendiendo gasolina. Lógicamente, el número de clientes que tienen se desparraman y crean todo ese tipo de cosas. Sin no es embargo, una cortina de humo. no es correcto que se diga que falta gasolina.
No, el mismo Ajá. vocero de Pemex ya No, lo dijo, no. que las mismas compras de pánico. Que los que venden la gasolina no lo están vendiendo, es otra cosa. Bueno, señores, ya me están diciendo por allá Culpa que se del nos gobierno acabó el federal. tiempo. Sí. Nos vemos, No, no. les agradezco, nos vemos. Continuamos con esta charla tan amena en el próximo programa. Y si compras Que de Dios los gasolina, bendiga. porque no voy a hacer que ahí no voy a ver este No, fin de semana. yo nunca, no. Yo me espero, ya cuando todos se van en la noche, yo voy y pongo gasolina, la tengo a una Tranquilamente. cuadra. Y siempre yo uso gasolina roja, pues no hay problema, siempre me dejan ahí, todo se acaba la verde. No, por cada 20 litros, en lugar de comprar 20 litros de verde, me dan 19 roja. Y mi motor me da mejor rendimiento y lo tengo O sea, comprobado. ganas más, pues. Gano más. en rendimiento. Ok, muchas gracias Bueno, a nuestro staff. Muchas gracias a todos.